Estamos, adelante. ¿Estamos listos entonces? Así es. Perfecto. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la mesa 3 del simposio Escrituras y Políticas de la Mirada en la Literatura Chilena Hispanoamericana de hoy, viernes 27 de agosto. Esta mesa se titula Relaciones intertextuales entre literatura y arte visual y está a cargo de nuestros ponentes Juan Pablo Venegas, Agnieszka Komorowska y Flavia Garione, a quienes presentaré a continuación. Nuestro querido compañero y colega Luis Chueca se ha excusado por motivos personales. Y bien, vamos a presentar a nuestros tres ponentes de hoy. Juan Pablo Venegas es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su ponencia se titula Las estrategias del otro, Juan Luis Martínez y Duchamp. Juan Pablo es licenciado en arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en artes mediales de la Universidad de Chile y candidato a doctor en arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación doctoral se centra en entender los fenómenos en los campos de las artes y la poesía que posibilitan o impiden la inscripción de ciertas obras originalmente consideradas pertenecientes al campo de la poesía con una importante factura visual y su recepción y deriva en la academia y en la crítica nacional e internacional. Por otro lado, tenemos a nuestra segunda invitada, Agnieszka Komorowska de la Universidad Mannheim. Su ponencia se titula Escrituras de lo visual en las obras de María Gainza y Verónica Gerber-Bisech. Agnieszka es investigadora en letras del Departamento de Filología Románica de la Universidad Mannheim, donde acaba de entregar una tesis de habilitación sobre la relación entre amistad y economía en la literatura española del siglo XVII. Completó su doctorado en la Universidad de Bochum con una tesis doctoral sobre la escritura de la vergüenza en la literatura francesa contemporánea. Ha sido investigadora visitante en el Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra y en el Instituto Feijó Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Actualmente está preparando un proyecto sobre la representación de las crisis económicas al inicio del siglo XX. En tercer lugar, tenemos a nuestra invitada Flavia Garione de la Universidad Nacional del Plata. Su ponencia se titula Debates sobre la inespecificidad del arte contemporáneo. Flavia nació en la ciudad de Buenos Aires en 1990, es poeta y profesora en letras. Trabaja como docente en las materias Taller de Oralidad y Escritura 1 y el Seminario de Poesía Latinoamericana Contra la Lagrimita de la Universidad Nacional del Plata. Actualmente posee una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, para realizar su tesis sobre figuras de la voz y modalidades musicales en la poesía argentina contemporánea. Coorganiza desde el año 2011 el Festival de Poesía de la Ciudad del Mar del Plata. Publicó distintos artículos sobre poesía en revistas académicas y libros, como Museo Local del 2012, Mi mente es como un DJ malo de 2013, Se oyen gritos de chicas por las noches del 2019 y Lumpen Proletariado del 2019. Desde el año 2020 dirige una revista virtual de poesía y arte junto a Florencia Cugat y Antonín Olgiati que se llama Humedal Barro. Les damos la bienvenida a los tres y cada uno tiene 20 minutos para su presentación. Le doy la palabra entonces a Juan Pablo Venegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. He estado viendo intermitentemente el simposio. Últimamente estoy a cargo de una criatura, entonces intercalo los labores de cuidado con el simposio, lo que es interesante como cosa transmedial. Voy a compartir pantalla para una presentación y me largo a leer la presentación que preparé. Ya, a ver. Ya. Comienza el tiempo desde ahora ya. Bueno, voy a hablar de dos artistas que me obsesionan profundamente. Uno es Marcel Duchamp, el otro es Juan Luis Martínez. Para empezar, quisiera referirme a un asunto seguramente por todos conocido, pero formulado como pregunta. ¿Cómo diablos un urinario se incorpora en el mundo del arte contemporáneo? La pregunta no es trivial. La verdad es que si cada uno de nosotros aquí presentes en esta conferencia intentáramos introducir en un museo cualquier objeto que quisiéramos, no todos lo conseguiríamos.
Por lo tanto, no es cierto que cualquier cosa puede ser arte, sino que, luego del urinario, lo que sabemos es que es posible que cualquier cosa sea arte, pero para que eso ocurra es necesaria una serie de configuraciones específicas de la historia. Primera parte, convergencias en modo de estrategias gruesas. El episodio, muy bien documentado por Juan Antonio Ramírez en Duchamp, El amor y la muerte incluso, de 2000, está compuesto por al menos 5 actos. El primero es la propuesta de una obra, de título Fuente, presentada por un tal Richard Moore, una vez cumplida la única condición de exhibición de la Society of Independent Artists de pagar $6 a la organización de la muestra. Su propuesta, que revolucionaría la historia del arte, se trataba ni más ni menos que de un urinario de fabricación industrial presentado para ser exhibido en la muestra. Un segundo acto es Marcel Duchamp participando del comité directivo de la muestra, deliberando con el resto de los miembros del comité el mérito de la propuesta del señor Muth. Un tercer acto lo constituiría la renuncia de Marcel Duchamp al comité motivado por el rechazo definitivo de la obra del señor Muth para participar de la exposición. El cuarto acto, orquestado por Marcel Duchamp también, es el performático retiro de la pieza en complicidad con su amigo y coleccionista, miembro también de la directiva, Walter Arensberg, quien terminaría adquiriendo la obra del señor Muth. El acto final, que cierra la operación, consiste en publicar un texto en defensa del autor de la fuente. Este último acto permite dejar registro escrito del incidente y dejarlo en estado de latencia para la posteridad. De esa publicación cito uno de los párrafos más célebres de la historia del arte contemporáneo. Abro la cita. Si el señor Muth con sus propias manos hizo la fuente o no, no tiene importancia. Él eligió. Tomó un artículo ordinario de la vida, lo colocó de modo que su significado útil desapareciera bajo el nuevo título y punto de vista. Creó un nuevo pensamiento para ese objeto. Fin de la cita. A través de esta operación, Duchamp ha hecho ingresar la fuente al circuito simbólico del arte, transformada en querella. Es decir, al tiempo que la hace ingresar, funda su propio circuito y, por tanto, su propia nueva categoría de qué es arte, o qué puede ser arte. La operación crítica y simbólica es explicitada en la publicación de Blindman, de mayo de 1917, donde esta vez Duchamp, a través de un texto crítico sin firmar, aborda la obra. Como consigna Ramírez, Duchamp participaba como responsable de la publicación junto a H.P. Rocher y Beatrice Wood, y por lo tanto, por las características y modo de abordar la obra, es más que razonable atribuirle a él la autoría. Pero la historia aún es incompleta, porque es solo en la década de los 60 que ese personaje es rescatado por la escena de la neo-vanguardia estadounidense, cansada del control del discurso greenberiano y la hegemonía de la pintura expresionista abstracta. Duchamp sostendrá los últimos 20 años de su vida haberse retirado de la producción artística para dedicarse a su verdadera pasión, el ajedrez. ¿Cómo? Por su parte, Juan Luis Martínez, desde finales de los 60 y a mediados de los 70, trabaja en una obra por entonces titulada Pequeña Cosmogonía Práctica, que luego será publicada bajo el nuevo título La Nueva Novela, en 1977. Al año siguiente, en 1978, publica La Poesía Chilena. No publicará nada más en vida y además tendrá la precaución de conceder escasas entrevistas en las que se refiere de manera tangencial a sus obras. Eso sí, reeditará en 1985 la nueva novela y en 1987, bajo su sello editorial Ediciones Archivo, aparecerá el ensayo Señales de Ruta de Pedro Lastra y Enrique Lin. Así como Duchamp comprende la necesidad de una estrategia para inscribir un urinario en el campo artístico, Martínez comprende que necesita un ecosistema suficiente para resguardar la posteridad de su producción. La escasa circulación de la obra y al mismo tiempo la efectividad de la estrategia de inserción mediante el texto de Lastra y Lin se evidencia en la columna El iceberg donde cantan los pájaros, del crítico Luis Vargas Saavedra, quien insinúa en 1988 lo siguiente. Abro cita. Ahora algunos reparos. La introducción, que no introduce conocimiento acerca del autor, solo nos informa que nació en Valparaíso en 1940 y que su obra está inédita. ¿Acaso ni siquiera exista? Y todo esto sea un hermoso ardid de los prologuistas. Fin de la cita. La condición de ensayo de aproximación de una obra desconocida para el crítico se transforma en una densificación del ecosistema en torno a la obra. La escasa circulación del libro fue el resultado en principio de la negativa editorial por las dificultades de producir un libro de requerimientos materiales altamente exigentes, cuestión que redundó en la autoedición y circunstancial sustracción del circuito literario. El tratamiento por parte de Martínez a modo de original múltiple, seriado en el colofón de la obra, acompañado de un precio inusualmente elevado para un libro de poesía,
lo transformaría en una obra rara más próxima a las lógicas de circulación de los objetos de arte visual. De las obras publicadas en vida, abordemos con un poco más de detención, no mucha, las obras publicadas en vida de Juan Luis Martínez. Partiré por el final, la poesía chilena. Se trata de una caja en cuya portada vemos una serie de elementos condensados que luego, al interior de la misma, son desagregados y permiten su observación aislada. Así tenemos, en la portada del librillo vemos una cita de Marcel Duchamp. Se trata de una reelaboración de la fotografía de 1921 de Man Ray, titulada Tonsura, al propio Marcel Duchamp. En la contratapa del librillo vemos un lavamanos que, si seguimos el juego de las citas, ciertamente refiere a la obra de 1917, La Fuente. Luego, en la primera página del librillo, luego en la primera página del librillo con el título de la obra, vemos con más claridad el siguiente texto. Ab imo pectore, existe la prohibición de cruzar una línea que solo es imaginaria. La última posibilidad de franquear ese límite se concretaría mediante la violencia. Ya en ese límite mi padre muerto me entrega estos papeles. Locke Platt, desde el fondo del pecho. También en el interior encontramos una bolsita de tierra con el texto Tierra del Valle Central de Chile, que sin duda refiere a la obra de 1917, Aire de París, de Marcel Duchamp. El librillo está compuesto por tarjetas bibliotecológicas en donde las primeras 4 están dedicadas a 4 poetas, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro. En cada una de las tarjetas referencia a un poema a cada uno de los autores sobre la muerte. Además, intercaladamente se adjunta una reproducción del certificado de defunción de cada uno de los poetas. Luego, el resto de las tarjetas bibliotecológicas tiene intercaladamente una banderita de Chile de papel vegetal. Al final del librillo, una ficha bibliotecológica con el nombre del padre Juan Luis Martínez, y que referencia esta vez no a un poema, sino que a la bolsita de tierra del Valle Central de Chile. Además de esta referencia iconográfica, el dispositivo mismo, es decir, la caja, refiere necesariamente a las estrategias desarrolladas por Duchamp para anexar contenido a su producción. Sabemos que durante su vida realiza 3 cajas con papeles, apuntes y fotografías. Tenemos la caja de 1917, la que se mantuvo oculta largo tiempo y que es en buena medida un ensayo de lo que publicaría en 1934, la caja verde, que reúne los apuntes y especulaciones en torno a la elaboración del gran vidrio. Y finalmente la caja blanca, que es una revisión de algunos documentos que el artista elige para editar. Pero también está el caso de la caja Void Navalis, con las obras miniaturizadas a modo de catálogo del propio Duchamp. La poesía chilena, puesta en relación con este dispositivo duchampiano, resulta ser un catálogo de los grandes nombres de la poesía chilena fallecidos. Es también la notificación de la muerte del autor como gran figura que centraliza el panorama poético. De ahí en más la poesía chilena no volverá a seguir las lógicas del siglo XX, inaugurando entonces la posmodernidad con la caja de Juan Luis Martínez, que por proximidad geográfica remite necesariamente también a otra caja, la de los artefactos de 1974 de Nicanor Parra. Consignan Michel Saunilet y Paul Matisse en el libro Marcel Duchamp escritos que el dispositivo que suponen las cajas permite que convivan texto e imagen burlando la condición lineal del texto. Al respecto destacan en una nota Duchamp, abro cita. 66. Hacer un libro redondo, es decir, sin principio ni fin, ya sea que las hojas estén sueltas y sean ordenadas por la última palabra de la página repetida en la página siguiente, no páginas numeradas, ya sea que el lomo esté hecho con aros alrededor de los cuales giren las páginas. Fin de la cita. Si ahora nos concentramos en la nueva novela e intentamos evadir su fuerza centrípeta de seducción, manteniéndonos a salvo en su superficie, podemos evaluarla en vista de la cita respecto de su redondez. Por una parte, tapa y contratapa se relacionan dado que la tapa figura la fotografía de una catástrofe que amenaza por terminar de arrasar unas casas. En la contratapa se le pide al lector que desarrolle un plan de evacuación de la casa. Además, las solapas se relacionan entre sí a partir de preguntas que una y otra son contestadas de maneras contradictorias. Esto, además, sumado a la serie de juegos de redirección al interior del libro. Cada una de estas estrategias subvierten el orden usualmente lineal desde la primera hasta la última página de los libros comunes.
La nueva novela obliga, de esta forma, a seguir un trayecto no lineal al interior del libro, o mejor dicho, no necesariamente lineal, y a su vez conectan el principio con el final del libro, consiguiendo dar solución al encargo duchampiano de la redondez. Dos tabús: el plagio y la muerte mismamente. Antes de seguir hablando de Juan Luis Martínez, quisiera volver a referirme a Marcel Duchamp. Como señalaba, durante los últimos 20 años de su vida aseguró haberse retirado del arte para dedicarse a jugar al ajedrez. Sin embargo, durante todo ese tiempo y en secreto trabajó en la materialización de un proyecto póstumo, Etant Donés, que exhibiría expresamente un año después de su muerte. En el caso de Martínez, 7 días después de su muerte, aparece en el suplemento del Mercurio, revista de libros, un poema que pide expresamente se publique una vez muerto y que señala lo siguiente: estoy doblemente tranquilo, el yo, el nosotros y el nosotros, Juan Luis Martínez, Juan de Dios Martínez, mano a mano que es mejor olvidar. Es inevitable pensar entonces en el enunciado de la poesía chilena. Existe la prohibición de cruzar una línea que solo es imaginaria. La última posibilidad de franquear ese límite se concretaría mediante la violencia. En este límite, mi padre muerto me entrega estos papeles. Funciona con espacio, acabo de descubrir algo de eso. Perdón. Martínez atraviesa una línea imaginaria y le entrega a a su hija estos papeles. Sin embargo, la violencia aún no se manifiesta, pues tendrá una cometida final 20 años después. En 1903, inaugurando la colección de poesía de la UDP, aparece el extraño poemario, por parecer un simple poemario, Poemas del Otro. Cristóbal Joanón, en el prólogo del libro, señala: Poemas del Otro es poesía lírica. Si se compara con la nueva novela, difícilmente podría inferirse que Juan Luis Martínez es el autor de ambos libros. Esa era la idea, que había otro, un personaje del todo distinto. Su admiración por Fernando Pessoa es un dato que debería ser considerado a la hora de las evaluaciones. También aquella que le confió a Félix Bottarí, desear ser otro pero sin abandonar la propia identidad. La publicación de este poemario era una parte importante del mecanismo que se completaría, al menos en términos de estar disponible a ser descifrado, 10 años después, con la publicación del Poeta Anónimo. Scott Weintraub daría con las pistas para entender la magnitud de la propuesta martiniana, como explicita a modo de crónica en su ensayo La última broma de Juan Luis Martínez. No solo ser otro, sino escribir la obra de otro, de 2014, justo en el centro de la obra, El Poeta Anónimo, se encontraba una reseña de la obra Le Silence est brisure, de un Juan Luis Martínez, y a continuación la ficha de la biblioteca del Instituto Chileno Francés de Valparaíso. Weintraub consigue un ejemplar de la obra y constata que Poemas del Otro es en realidad una traducción del poemario. Le Silence et sa brisure, escrito por Juan Luis Martínez, eso sí, otro Juan Luis Martínez, uno suizo-catalán sin acento en la I, que publicaba un año antes que la nueva novela Su silencio y la trizadura. Su obra más lírica, Poemas del Otro, es en realidad una operación que enfrenta un viejo tabú, el plagio o mejor, realizar un desplazamiento de un mecanismo propio de las artes visuales, la apropiación, que resignifica un objeto al recontextualizarlo, otorgándole un significado completamente nuevo. Su operación es excepcional, pues antes que ir en demérito de su obra, la transfigura. En mi juicio, gatilla esta revisión de su propuesta y comprensión de su propia conciencia respecto de la inscripción y devenir de su obra. Transforma, en definitiva, la mayor transgresión subvirtiéndola en una operación al servicio de su proyecto autoral, con la impunidad que, a fin de cuentas, como señalaba en su poema visual, propone el estar doblemente tranquilo. Poemas del Otro es un dispositivo que hace explotar parte de la cadena de distribución y elaboración simbólica del medio en el que originalmente se había inscrito, al tratarse de una operación no lírica, sino conceptual, de apropiación que, paradojalmente, inauguraba una colección de poesía de ediciones UDP que intentaba reeditar, configurar un canon poético. Por otra parte, inhabilita las especulaciones teóricas de una década bajo el supuesto de la autoría de Martínez sobre Poemas del Otro, develando en parte los mecanismos de inscripción y los vicios especulativos en torno a la obra de un autor extravagante. Resulta evidente que Martínez ha logrado confirmar lo imaginario de la línea en donde alguna vez su padre muerto le entregara los papeles de la poesía chilena. La ha cruzado 3 veces, la primera con su poema visual obituario, póstumo, en Revista de Libros, de 1993, la segunda con la publicación de Poemas del Otro, de 2003, y la tercera
con el poeta anónimo de 2013 ya ha mostrado de qué violencia se trataba la necesaria para acusarla. En su caso, un ejercicio de apropiación, transgresión del tabú del plagio y erosión de las cadenas de confianza en el trabajo analítico de su obra. Cedo las últimas líneas a Marcel Duchamp, cuyo epitafio dice por lo demás, epitafio dice, por lo demás, siempre son los otros los que mueren. Abro la cita de Duchamp. Consideremos primero dos factores importantes, los dos polos de toda creación de índole artística. Por un lado el artista, por el otro el espectador, que con el tiempo llega a ser la posteridad. El artista no es el único que consuma el acto creador, pues es el espectador el que establece el contacto con la obra, con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso creativo. Esta contribución resulta aún más evidente cuando la posteridad pronuncia su veredicto definitivo y rehabilita a artistas olvidados. Fin de la cita y fin de la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Te sobró el tiempo. Pero vamos a continuación a escuchar a nuestra segunda ponente, a Agnieszka Komorowska. A ver, voy a compartir pantalla también. Un momento. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Se puede ver? Porque de repente no veo. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la presentación PowerPoint? Se puede ver. Lo veo, así que tengo que hacer confianza. Ahora sí. Bueno, voy a empezar. Al principio quiero dar las gracias a los organizadores de aceptarme en esta mesa, ya como hemos visto que los alemanes o en Alemania somos más bien comparatistas que otras cosas, así que ya pido disculpa por los detalles que igual no tengo en todo el detalle. Vale. Iba a hablar de varias obras de Maria Gainza y Veronica Gerber-Bifecci, pero al final me voy a enfocar en dos, simplemente porque está pensando que tengo 15 minutos de presentación, así que ya veremos. Bueno, las obras de Maria Gainza y Veronica Gerber-Bifecci se sitúan entre el mundo de los artes visuales y la literatura. La argentina Maria Gainza refleja su trabajo como crítica del arte en sus dos novelas, El nervio óptico de 2014 y La luz negra de 2018, y también en su ensayo Una vida crítica. Mientras que la mexicana Veronica Gerber-Bifecci es a la vez conocida como artista visual y como autora de dos novelas que exploran la relación texto-imagen, Conjunto vacío y La compañía. La ponencia se concentrará en una lectura comparativa de un elemento clave de las obras de las dos autoras que encontramos en estos dos textos, pero también en otros textos de ambas. Es la reflexión sobre las diferentes maneras de ver y de construir una visión artística a través de, una reflexión sobre la mirada que se puede llamar una patología de la visión de la vista, y además a través de la visión del otro, en particular de otros artistas. Y quiero empezar con una reflexión de Maurice Merleau-Ponty, de L'œil et l'esprit. Tengo aquí la cita en francés, pero voy a leer en español, pero justamente en francés, porque aquí en Alemania no tengo acceso además a las traducciones en español. Yo trabajo con las francesas, pero he hecho con la ayuda de Google Translate una traducción yo misma, y entonces voy a leer mi traducción, la traducción, y aquí tenéis la cita original. Entonces cito a Maurice Merleau-Ponty porque en su texto L'œil et l'esprit, el filósofo fenomenólogo, que es el último escrito por él y publicado en 1960 o 64, el filósofo se dedica a la percepción del arte a través de la obra de Paul Cézanne.
y cito su punto de vista sobre la percepción del arte y sobre la corporalidad de la visión. Cito entonces la traducción. En pensamiento de la ciencia, pensamiento de sobrevuelo, pensamiento del objeto en general, debe ser reemplazado en un hay, il y a, previo, en el sitio, en el terreno del mundo sensible, del mundo trabajado como son en nuestra vida, para nuestro cuerpo, y no este cuerpo posible que es fácil afirmar que es una máquina de información, sino este cuerpo real al que llamo mío, el centinela que permanece en silencio bajo mis palabras y bajo mis acciones. Los cuerpos asociados deben despertar con mi cuerpo. Los otros, que no son mis congéneres, como dice la zoología, pero que me persiguen a quienes persigo. Ahora, el arte, y en particular la pintura, se basa en esta capa de significado crudo que el activismo no quiere conocer. Incluso son los únicos que lo hacen con toda inocencia, los artistas. Al escritor, al filósofo le pedimos consejo o opinión, no admitimos que tienen al mundo en suspenso, queremos que tome una posición, no pueden declinar las responsabilidades del hombre que habla. Ya veremos con María Gainza y con Verónica Gerber-Vicetti, que justamente están entre los dos, entre la palabra y la imagen, y hacen el enlace. El pintor es el único que tiene derecho a inspeccionar, dice Merleau-Ponty, todas las cosas sin ningún deber de apreciación. Yo quiero tomar estas palabras de Merleau-Ponty como punto de partida para mi lectura del trabajo de María Gainza y Verónica Gerber-Vicetti de varias perspectivas. Lo que me interesa es es el despertar. Los cuerpos asociados deben despertar con mi cuerpo, los otros que no son mis congéneres, pero me persiguen a quienes persigo. Y claro, diciendo eso, la idea de la hantise, les autres qui me hantent, se puede vincular, por supuesto, de la idea de la ontología de Jacques Derrida y de los espectros que nos persiguen. Y este aspecto de la espectralidad me interesa en la obra de ambas escritoras, o en el caso de Verónica Vicetti, artista visual también. Bueno, Maurice Merleau-Ponty destaca la importancia de ver con el cuerpo. Se trata, desde la perspectiva de la fenomenología, mucho inspirada por la psicología de la Gestalt, de una nueva visión sobre el arte que en las palabras de Merleau-Ponty recibe un elemento enigmático, una visibilidad secreta vinculada a la subjetividad de ver. Y eso es, bueno, un hilo rojo en su lectura de la obra de Cézanne. Otra vez tengo la cita en francés y doy mi traducción. Ahora, en cuanto se da este extraño sistema de intercambios, todos los problemas de la pintura están ahí. Ilustran el enigma del cuerpo y ella lo justifica. Dado que las cosas y mi cuerpo están hechos de la misma tela, es necesario que su visión se haga de alguna manera en ellas, o incluso que su visibilidad manifiesta se duplique en él por una visibilidad secreta. Y esta idea de la visibilidad secreta la encontramos de manera más sutil en las obras de las dos autoras que me interesan, sobre todo, ahí veo que hay un error, bueno, anterior, son accent, pero sobre todo en la obra de María Gainza, que usa bueno, una combinación de éfrasis y imaginación para dar cuenta de esta visibilidad secreta. Bueno, visibilité secrète, la naturaleza está dentro, dice Cézanne. La nature est à l'intérieur. La calidad, la luz, el color, la profundidad que están ahí frente a nosotros, solo están ahí porque despiertan un eco en nuestro cuerpo, porque les da la bienvenida. Y en mi opinión, en la obra de ambas autoras y artistas, esta idea del eco en nuestro cuerpo lo encontramos de distintas maneras. Hay un eco en el cuerpo, hay también un eco en un cuerpo muy espacializado, más bien como ya lo tenemos en Merleau-Ponty, de la perspectiva fenomenológica, pero aquí lo veremos también en los textos literarios. Lo que me interesa también es
lo que dice Merleau-Ponty sobre voir, sobre lo que significa ver. La última cita de Merleau-Ponty. Ahora sentimos mejor todo lo que lleva esta palabrita ver. La visión no es un modo determinado de pensamiento o presencia de uno mismo. Es el medio que se me da para estar ausente de mí mismo. Y esta ausencia de mí mismo me parece interesante cuando tenemos la proyección hacia el otro, sobre todo el arte del otro. Para asistir desde dentro a la fisión del ser. No, él dice fisión del être. En cuyo término solo yo me cierro. Los pintores siempre lo han sabido. Vinci invoca una ciencia pictórica que no habla de ella con palabras y mucho menos con números, sino con obras que insisten en lo visible a la manera de las cosas naturales y que, sin embargo, se comunican a través de ellas a todas las generaciones del universo. Esta ciencia silenciosa que, dirá Rilke de Rodin, trae a la obra las formas de las cosas sin abrir, proviene del ojo y se dirige al ojo. Y eso es lo que me interesa, el bien de l'œil et s'adresse à l'œil, esta visión del ojo, la reflexión sobre ver que tenemos en el visible y lo invisible en el arte, que destacan también las obras de Gainza y Pizzacci. Entonces, a ver, ¿cómo no veo nada veo? Sí, todavía estoy, perfecto. Entonces, ahora paso al primer punto, a María Gainza, y me enfoco en su obra El nervio óptico. María Gainza nació en 1975 en Buenos Aires y trabajó como crítica de arte para revistas como Art News y Art Forum. Publicó 2 novelas ambientadas en el mundo del arte, El nervio óptico, de la cual voy a hablar hoy, que la llama Novela, y La luz negra, novela sobre la falsificación de obras de arte al principio del siglo XX. Publicó El nervio óptico como novela, aunque el texto me parece más híbrido, ya que los 11 capítulos del texto se pueden leer como una colección de ensayos sobre obras de artistas como Dreux, Cándido López, el cuadro borrascoso de Courbet, Henri Toulouse-Lautrec, Rothko, Henri Rousseau, El Greco y otros. El hilo rojo que une estos capítulos es la percepción de un personaje, una crítica de arte que vive en Buenos Aires y por miedo de tomar el avión, solo comenta los cuadros de los museos que ella visita en su ciudad. Eso es un punto clave. Que la obra de verdad está ambientada en los museos de su ciudad y nos paseamos con ella a través de sus salones. Por varios episodios autobiográficos, la narradora tiene rasgos de la autora, aunque en una entrevista María Gainza insistió que no se trata de una autoficción. Me gustaría enfocarme solamente en 3 aspectos de esta obra que voy a recorrer de manera bastante rápida. Primero, en la insistencia de la forma de ver. Segundo, en la escritura sobre el arte que sigue en la tradición de los salons de Diderot, en el sentido que une éfrasis e imaginación, completando estos 2 aspectos con la narración autobiográfica de la narradora, que no tiene que ser la autora, y eso sería el tercer aspecto, la búsqueda de la narradora de un relato de su vida, sus relaciones personales y su posición social como miembro de la clase alta, una identidad burguesa problemática y su posición como crítica de arte. Entonces, estos 3 pasos, ¿no? En el primer capítulo sobre el ciervo de Dreux, el primer capítulo empieza con una doble visión sobre el papel de crítica de arte. El libro abre con un momento de falta de autoría crítica, con una escena de fracaso. La narradora cuenta una visita guiada que ella organizó en una colección privada un día lluvioso para 2 turistas norteamericanos. Destaca en esta visita el contraste entre los 2 turistas y la coleccionista de un lado, y ellos caracterizados por sus trajes impecables, sus miradas críticas y sus miradas despectivas hacia la guía, que llegó completamente mojada por la lluvia. Cito: minutos después, yo oficiaba de guía en peludas blancas para un grupo de personas que me había perdido todo respeto. Y sigue la cita: lo único que me quedaba era el comentario ingenioso
el ojo sacas. Y con eso ya tenemos estas expectativas, lo que esperamos que nos dé la crítica de arte. La narradora no logra cumplir con estas expectativas justo por no reconocer uno de los cuadros de la colección, El ciervo de Alfred Dreux. En contraste con este fracaso con su rol social como crítica de arte ingeniosa, el capítulo luego narra el reencuentro con Dreux. Pero lo que me parece interesante es que tenemos también una reflexión sobre la precariedad de su trabajo, porque dice, yo era directora, secretaria, cadeta, guía en mi empresa. Así funcionaban esos tours privados que me mantenían a flote. Y eso es su posición que justamente está en contraste con los turistas y la coleccionista, gente bien aisée. Entonces, en contraste con eso, con este fracaso, el capítulo narra el reencuentro con Dreux 5 años después en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y aquí cito, a ver, voilà, cito. Agnieszka, Sí. por si acaso no tienes 15 minutos, sino tienes 20, así que anda tranquila con el tiempo. ¿Hablo demasiado rápido? No, vas bien, pero para que no te preocupes. Vale, intento hablar menos rápido, además que con el acento a veces. Bueno, a ver, entonces, cito, estaba sola, que es como me gusta ver las cosas por primera vez, y preparada para la lluvia con unas preciosas botas de goma de media caña. Puede que tener un calzado digno haya tenido algo que ver, pero esta vez mi encuentro con Dreux fue fulminante, lo que A.S. Bayard llamaría the kick galvanic. Me recordó que en la distancia que va de algo que te parece lindo, algo que te cautiva, se juega todo el arte. Y que las variables que modifican esa percepción pueden y suelen ser las más nimias. Apenas verlo, empecé a sentir esta agitación que algunos describen como un aleteo de mariposas, pero que a mí se me presenta de forma bastante menos poética. Cada vez que me atrae seriamente una pintura, el mismo papelón. Me han dicho que es la dopamina que libera el cerebro y aumenta la presión arterial. Stendhal lo describió así: saliendo de Santa Croce me latía el corazón, sentía que la vida se había agotado en mí, andaba con miedo de caerme. 2 siglos después, una enfermera del servicio de urgencias de Santa María Nueva, alarmada ante el número de turistas que caían en una suerte de coma voluptuoso frente a las esculturas de Miguel Ángel, lo bautizó síndrome de Stendhal, síndrome que conocemos muy bien. Bueno, lo que me interesa en esta cita es que tenemos una reacción físico-fisiológica a la pintura con una explicación que une pintura y literatura, ¿no? Tenemos referencias intermediales a Stendhal y a A.S. Bayard, y que implica también una cierta patologización de esta epifanía artística que al final termina siendo nombre de una enfermedad. Y eso también me hace pensar en una cita de Maurice Merleau-Ponty de L'Œil et l'Esprit, que tenemos aquí. Le monde du peintre est un monde visible, rien que visible, un monde presque fou, puisqu'il est complet, n'étant cependant que partiel. Esta cita no la tengo en traducción, pero bueno. El mundo del pintor es un mundo visible, nada que visible, un mundo casi loco, porque es completo siendo solo parcial, ¿no? Eso es la cita. Y esta idea de la llenura de la visión, que es casi enfermedad, es lo que me parece importante aquí en la cita de Maria Gainza y en su perspectiva, ¿no? Que este coma voluptuoso frente a las esculturas, al arte, que nos transmiten los escritores, no los autores, Bayard y Stendhal. Entonces ya tenemos como una duplicación, un alter ego de Maria Gainza, que también escribe sobre el arte, como lo hacen Stendhal y Bayard, y que todos los tres sienten esta reacción que es una reacción afectiva, física, pero que Maria Gainza describe como enfermedad,
y esta llenura de la visión como enfermedad es como un hilo rojo en su texto. El nervio óptico y la enfermedad nerviosa van de pareja. La visión como patología reaparece en el capítulo El Buen Retiro. A ver si tengo la cita. Sí. Cuando era chica me llevaron al oculista porque veía doble. Diplopía se llamaba mi afección. Para corregirla hacía mirar a través de un aparato donde dos siluetas del gato silvestre flotaban separadas por un espacio en blanco. Yo debía unirlas con la fuerza de mis músculos oculares, acercarlas hasta hacerlas encajar una sobre otra. Mirar a Angola, la amiga de la narradora, a través de la mesa del restaurante en ese único encuentro anual que me concedía, era como ver dos siluetas permanentemente desencajadas, imposibles de unir. Y aquí lo que tenemos es que la vista y su patología sirven como metáfora para las relaciones fracasadas de la narradora. Y eso es solo uno de muchos ejemplos, ¿no? Esta visión doble, que tenemos de la narradora que sí, caracteriza sus relaciones interpersonales, pero también caracteriza su relación con las obras, este dédoublement permanente. Empieza, ¿sí? Me quedan 2 minutitos. Ahora me quedan 2 minutitos. Ay. Bueno. Yo pensaba que acabas de decirme que tengo más tiempo y ahora estoy un poco... Bueno. Claro, en total eran 20 minutos. Vale. Voy corriendo entonces. Dejo otro capítulo que empieza en la sala de espera en el consultorio del oculista, pero os doy la cita, ¿no? Os doy la cita y que la narradora pide cita porque le palpita de manera intensa el párpado de su ojo derecho y aquí tenemos toda una patologización de la visión. No voy a entrar en eso, lo que quise también enseñar es el segundo punto, esta idea de que lo que hace María Gainza es usar la estrategia de Diderot en su salón, textos que el ilustrado francés escribió de sus visitas que hizo en los salones de la Académie Royale de Peinture et Sculpture en París, y que es lo que él llama, les describiría los cuadros y mi descripción sería tal que con un poco de imaginación y gusto los haremos en el espacio y los pondremos ahí. Objetos más o menos como lo hemos visto en las pinturas, ¿no? Les avons vus sur la toile. Y este paseo que hace Diderot y que me hubiera gustado explicar un poco más, es el mismo paseo que encontramos en María Gainza, pero con este aspecto autoficcional que encontramos, por ejemplo, en su reflexión, igual puedo también, eso es la cita, en su reflexión sobre otras obras de arte, y lo que me hubiera gustado aquí es explicar lo que tenemos sobre la espectralidad, los espectros que persiguen a la autora, por ejemplo, en el cuadro La niña sentada de Schiavoni, éramos ella y yo. La seducción de reconocerme fue clave, no voy a negarlo. Esa chica me provocaba infinitos sobornos de ternura. Quería correr a abrazarla. Sé que las razones por las que me acerqué a esta pintura no pasarían un examen de la academia. Esa casa de los espíritus donde el mayor miedo a escapar. Pero de última, ¿no son todas las buenas obras pequeños espejos? ¿Acaso una buena obra no transforma la pregunta ¿qué está pasando? En ¿qué me está pasando? ¿No es toda teoría también autobiografía? Tengo que cerrar con eso, aunque me queda, no sé por qué razón, que se me comió mágicamente el tiempo, la explicación de todo, que tengo las 2 páginas que me quedan, 2,5, sobre Verónica Gerbavicecci, pero igual me va a dar tiempo a explicarlo más en la discusión. Lo siento mucho. Gracias. Gracias a ti, Agnieszka, muchas gracias. Excelente. Ahora, ¿cómo dejo la Vamos pantalla? a discutir a profundidad más adelante lo que dice.
Vamos a escuchar ahora a nuestra tercera ponente del día de hoy, Flavia Gaglione. Genial, intentaré ser lo más breve que pueda. Tienes 20 minutos, recuerden. Son 20 minutos. Genial. Bueno, mi trabajo se llama Debates sobre la inespecificidad del arte contemporáneo y es un poco como el proceso sobre los problemas que estoy trabajando últimamente. Me gustaría ensayar un posible recorrido sobre ciertos debates, preguntas y problemas que fueron originados por una idea pregnante en los discursos críticos y filosóficos de los últimos años: la creciente inespecificidad en el arte contemporáneo. Quizás una de sus formas de aparición haya sido a finales de los años 60, a partir del conocido proceso de desmaterialización del objeto artístico, en el que comienzan a ingresar otros materiales al mundo del arte, concretamente mercancías provenientes de las cadenas de montaje y objetos electrónicos producidos en serie. En Después del Pop, nosotros desmaterializamos, conferencia dictada en el Instituto de Itela en 1967, Oscar Mazzotta reflexiona que la idea misma de género es limitada para pensar las nuevas manifestaciones artísticas. Dice: el teatro mezcla sus técnicas a las del cine, la danza se funde con la pintura, el cine muestra fuertes influencias de la historieta. En este sentido, observa que existe un área de actividad estética donde es posible mezclar las tácticas y los medios, abriendo paso a la idea de obra de arte como híbrido. Para Mazzotta, esto no significa la desaparición de los materiales, sino el trabajo con materiales que hasta ese momento no eran considerados artísticos, en un contexto de happenings, ambientaciones y obras de los medios. Evidentemente, la noción quiere aludir no al fin de los materiales, sino a una característica nueva con respecto a las obras de arte anteriores: el desplazamiento del interés en ciertos aspectos que apuntan a la obra única, permanente y estática. En consonancia con el pensamiento de Mazzotta, Lucy Lippard explica desde Estados Unidos, en 6 años, la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972, un texto dedicado al análisis del arte conceptual de ese momento, que la desmaterialización es interpretada como una retirada del énfasis sobre los aspectos materiales, singularidad, permanencia, atractivo decorativo, esto es, una pérdida de protagonismo del aspecto material, físico, estético y formal de la obra. En este proceso de disgregación, las disciplinas tradicionales manifiestan dificultades para pensar las nuevas formas de hacer arte y ciertos cambios que se estaban dando. Michel Foucault, a partir de su investigación sobre las formulaciones discursivas, comienza a pensar a las disciplinas como principios de control en la producción de los discursos. Concretamente, en 1970, en su famosa lección inaugural frente al Collège de France, llamada El orden del discurso, define que la disciplina fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas. En este sentido, a partir de este estado de disolución, propone como idea superadora replantearnos nuestra voluntad de verdad, restituir al discurso su carácter de acontecimiento, borrar finalmente la soberanía del significante. Tales son algunos de los temas que rigen el trabajo que quisiera hacer aquí durante los próximos años. Para Foucault, la organización de las disciplinas se opone tanto al principio del comentario como al del autor. Al del autor, porque una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones de técnicas e instrumentos, una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén ligados a aquel que ha dado a ser el inventor. Por este motivo, para Foucault, el único modo de transgredir sus funciones restrictivas y coactivas es a partir de la restitución del acontecimiento y su serie, la regularidad de sus fenómenos y la probabilidad de su emergencia. Jacques Rancière retoma esta idea y se pregunta por la idea de acontecimiento como movimiento en aistesis, 2011. En consecuencia, propone la idea de escena no como la ilustración de una idea, sino como una pequeña máquina óptica que nos muestra el pensamiento ocupado en tejer los lazos que unen percepciones, afectos, nombres e ideas. Si bien describe cierto borramiento de ciertas especificidades en algunos objetos, será en qué puede significar un medio donde analizará con mayor profundidad las relaciones entre inespecificidad, medialidad y tecnología. Concretamente, se preguntará por cuáles son las zonas de transferencia entre modos de acercamiento de los objetos, el funcionamiento de las imágenes y de la atribución de ciertos significados.
advertirá que la especificidad del medio es siempre una idea de medialidad, es decir, una forma de vincular tres cosas: un aparato tecnológico, una idea de arte y la formación de un medio sensible específico. De esta manera, la fidelidad al medio siempre tendrá una esencia multiplicadora. Sin embargo, después de la década del 60, se propiciaría un giro tecnológico de la estética que genera la multiplicación de aparatos que realizan por sí mismos el trabajo de las manos, la mirada o el cerebro del artista. Por otro lado, una segunda forma de concebir este giro tecnológico del arte implica capturar sus operaciones en un nuevo mundo sensible compuesto por máquinas, energía, electricidad, información y comunicación. La tecnología aparece acá como el proceso global en el que necesariamente se disuelve la especificidad del arte. De hecho, anula su pretensión de ser más que una tecnología, más que una forma de modificar las energías del mundo. La multiplicación de instrumentos se considera menos como un servicio a los fines de las artes que como el fin de los medios por los cuales las diferentes tecnologías se indiferencian y se prestan a realizar una idea del arte como desespecificación. Se crean así zonas de neutralización en las que las tecnologías se indiferencian e intercambian sus efectos, donde sus productos presentan una multiplicidad de miradas y de lecturas. Estos problemas de indiferenciación fueron retomados por investigadores y críticos argentinos, entre ellos Reinaldo Ladaga, en libros como Estética de la Emergencia. Allí, en clara relación con Foucault, señala que nuestro presente ya constituiría una fase postdisciplinaria en la configuración cultural de la modernidad estética. En ella es factible advertir la proliferación de un cierto tipo de proyectos digitales o hipermediales que se deben a la iniciativa de escritores y artistas quienes, en nombre de la voluntad de articular la producción de imágenes, textos o sonidos y la exploración de las formas de la vida común, renuncian a la producción de obras de arte convencionales, desbordando así los límites de ciertas categorías artísticas. De este modo estaríamos transitando una fase de cambio en la cultura de las artes comparables, concretamente en ese conjunto articulado de teorías explícitas y saberes tácitos, instituciones y rituales, formas de objetividad y tipos de prácticas de la modernidad estética. Se trata de configuraciones que se desplegaban al mismo tiempo y en los mismos lugares que lo hacían las formas de organización y asociación de la modernidad que Foucault llamaba disciplinaria. Modernidad del capitalismo industrial y el Estado Nacional que ya mostraban un claro resquebrajamiento. Es decir, perdían gradualmente su capacidad de estructurar las formas de la vida común en un proceso de desborde de ese universo y de lenta construcción de otro, por debilitamiento de la soberanía de los Estados nacionales, por la multiplicación de las formas de la ciudadanía compleja, por la constitución de redes transnacionales de activismo o de protesta, por la conciencia de crisis ecológica, por la diversificación de las conexiones, eso que solemos llamar globalización. En 1979, Roland Barthes impartió su último seminario en el Collège de France y manifestó ver claros signos de obsolescencia de la idea de obra que se debilitaba como monumento personal, objeto de investimiento, cosmos, piedra construida por el escritor a lo largo de la historia. Y se volvió evidente que el universo moderno de las letras se encontraba en vías de disipación, lo que para Josefina Ludmer significa el fin de una era en que la literatura tuvo una lógica interna y un poder crucial. El poder de definirse y ser regida por sus propias leyes, con instituciones propias, crítica, enseñanza, academias, que debatían públicamente su función, su valor y su sentido. Debatían también la relación de la literatura o el arte con las otras esferas, la política, la economía y también su relación con la realidad histórica. Para Ludmer, autonomía para la literatura fue especificidad y autorreferencialidad y el poder de nombrarse y referirse a sí misma, y también como un modo de leerse y de cambiarse a sí misma. Su disgregación representaría el fin de las luchas por el poder en el interior de la literatura, el fin del campo de Bourdieu, que supone la autonomía de las esferas o el pensamiento de las esferas, porque se borran formalmente y en la realidad las identidades literarias que también eran identidades políticas. En este sentido, retomando la daga, los proyectos artísticos del presente se enfocarían menos en construir obras que en participar en la formación de ecologías culturales. Esto habilitaría una exploración sobre qué cosa es la comunidad, qué cosa ha sido, qué cosa podría ser, cómo se vincula la comunidad con los individuos y las relaciones, cómo es que los hombres y las mujeres, al ser comprometidos directamente, ven en ellos o más allá de ellos, pero con la mayor frecuencia contra ellos, la forma de la sociedad.
Se trata de un contexto en el que proliferan proyectos irreconocibles desde la perspectiva de las disciplinas, ni producciones de arte visual, ni de música, ni de literatura. El problema no se presenta en una primera instancia para estos autores, el problema que se presenta en una primera instancia es clasificatorio. Instala muchas veces la difícil tarea de decidir a qué tradición nacional o continental pertenecen ciertos objetos, si se trata de arte argentino, americano, francés, y donde, sin embargo, se interroga la relación entre la producción de representaciones y de imágenes y las formas de ciudadanía, solo que ahora en más de una lengua, en más de una tradición y en más de un sitio. Si en todas estas dimensiones, regiones, áreas de la vida social se ensayan modos postdisciplinarios de operar, para la daga la pregunta que deberíamos formular es ¿qué formas son propias de una cultura no disciplinaria de las artes? Para ese mismo momento, Josefina Ludmer, poco antes de su muerte, ensayará una serie de respuestas polémicas a este interrogante, a través de un texto que se difundió por primera vez en Internet y que se llamó Literaturas Posautónomas. Allí quizás podríamos leer anticipadamente ciertas conexiones entre distintos conceptos que vengo mencionando y que, lejos de aludir a lo mismo, integran una serie de problemas emergentes en el arte contemporáneo: inespecificidad, postdisciplina y posautonomía. Ludmer se despegará del problema de la inespecificidad en el campo de las artes o en los proyectos colectivos para circunscribirse específicamente en el ámbito de la literatura como territorio en expansión. Observará en principio que una serie de textos del presente se definen por su identidad y pertenencia a ciertos territorios que atraviesan la frontera de la literatura en éxodo. Dice, se instalan localmente en una realidad cotidiana para fabricar presente, y ese es precisamente su sentido. Sin embargo, si bien aparecen como literatura, que casi instalaría uno de los problemas más importantes, no se las puede leer con criterios o categorías literarias como autor, obra, texto, escritura y sentido. Desde un aspecto textual no se las puede leer como literatura porque aplican, quedan sin densidad, sin paradoja, sin indecibilidad, sin metáfora, que es ocupada totalmente por la ambivalencia. Son y no son literatura al mismo tiempo, son ficción y realidad. El segundo problema es que este fin de ciclo, que representa una pérdida de autonomía y el fin de las esferas, implicaría nuevas condiciones de producción y circulación posautónomas. En concreto, se instala otra pregunta crucial: ¿cuáles son las nuevas condiciones de circulación y producción de la literatura? Para Ludmer, en este sentido, la respuesta es determinante. O se ve el cambio en el estatuto de la literatura y entonces aparece otra episteme y otros modos de leer, o no se los ve o se los niega y entonces seguiría habiendo literatura. En consecuencia, la pérdida de especificidad y atributos literarios, al perder el valor literario, al perder la ficción, la literatura posautónoma perdería el poder crítico y emancipador y hasta subversivo. Pierde poder o ya no puede ejercer ese poder. Contrariamente a esta hipótesis, Florencia Garramuño intenta pensar las transformaciones de la estética contemporánea, expansiones en el campo de la literatura y sus medios, a través de los modos de organización de lo sensible en mundos en común. Lejos de perder poder crítico y emancipador, ciertos proyectos artísticos que imbrican distintas maneras de hacer pondrían en crisis las ideas de pertenencia, especificidad y autonomía. En este sentido, el malestar frente a cualquier definición específica o cualquier categoría de pertenencia que congrega varios soportes o medios, habilitaría esta continua redefinición sobre el potencial político del arte. Garramuño se interroga sobre si sería posible pensar que el potencial político de estas obras se encuentra, en cambio, en la manera en que ellas colocan en crisis sus propios materiales y una definición formalista de la estética como modo de apuntar hacia la transitividad de la obra en tanto apelación a un otro. Concretamente, la poesía, por ejemplo, se encontraría atravesada por nuevos dispositivos sonoros, visuales y digitales para su realización y su percepción. No se trata de una fusión con otras artes, sino de una especie de pliegue en el que varios materiales confluyen pero no llegan a fundirse. En contraposición a la idea de hibridez de los 60 que proponía Mazzotta, Garramuño subraya que se trata más bien de una confluencia que se opone a la fusión, porque ella habla de la construcción de un sentido en el que se encuentran diversos materiales sin que se busque su confusión o estabilización en una identidad híbrida. Dice, destaco también la idea, por lo tanto, de una comunidad inesencial, de sentido, para pensar en un sentido que, sin embargo, no necesita de una especificidad, de una fusión, de una comunidad sustentada en la identidad compartida de cada uno de esos objetos o materiales.
Como bien aclara, se trata de todas formas de procesos que conocen largas prehistorias dentro de la modernidad, como ya lo ha señalado Terry Smith. La apuesta por lo inespecífico para Garramuño no es hoy, como tal vez no lo fue nunca, solo una apuesta por la inespecificidad formal, sino un modo de elaborar un lenguaje de lo común que propicia la invención de modos diversos de la no pertenencia a la especificidad de un arte particular, pero también y sobre todo la no pertenencia a una idea del arte como práctica específica. La ausencia de marco de límite y la deconstrucción de la pertenencia de la propiedad que menciona Garramuño son retomados por Miriam Chiani en Escrituras Compuestas, Letras, Ciencias y Artes. Aquí propone que usar el prefijo trans para designar ciertas experiencias artísticas actuales permite enfatizar el movimiento en sí, el proceso. Llegar a superar con la mezcla, la adulteración o la contaminación binarios opuestos, lo localizado y lo fijo, generando de este modo un campo de existencia complejo. Para Chiani, las expansiones de la literatura a través de los distintos lenguajes y disciplinas o de diversos medios, visuales, sonoros o performáticos, que le dan un giro a la escritura hacia otro lado y hacen de ella compuestos, unidades no simples, capaces de perturbar los circuitos usuales de la letra, el soporte, el libro, la línea, el silencio. Apropiaciones y usos de diferentes piezas como mapas, pinturas, fotografías, composiciones musicales, para dar lugar a poéticas transversales, atravesadas de lado a lado, desviadas, donde la reflexión sobre la literatura se alimenta de otros códigos o sistemas que ponen al descubierto potencialidades de la poesía o el relato. El texto de Miriam Chiani me interesa especialmente porque se ocupa de mencionar la emergencia de originalidad y creación de objetos vinculados a la expansión del sonido que no existían con anterioridad. Específicamente, escritores que mantienen relaciones especulares, identificatorias con cantantes y músicos. En esas equivalencias, escribir, cantar, tocar, se inscribe a la vez una distancia, una diferencia, una ausencia, ya sea la falta de la literatura con respecto a la música o la ausencia de la música o la imposibilidad de ejecutarla, con lo que la música se constituye que parten las demandas para la escritura. En este sentido, para cerrar, es posible pensar dentro de los debates sobre la inespecificidad que he expuesto aquí, un resquicio que me ocupa o al menos me interesa, el vínculo entre inespecificidad, poesía contemporánea y sonido, puntualmente a partir de la proliferación de experimentaciones con ciertas posibilidades técnicas cada vez más masivas en lecturas de poesía. Cito: junto con la inespecificidad y la disolución de las fronteras entre ruido y sonido, entre ruido y música propiciada por las músicas electrónicas, tanto eruditas como populares, cuya figura emblemática en el mundo actual es el DJ, y uno de cuyos signos más claros es la apropiación popular de tecnologías sonoras, tales como el tornamesa, el pedal de las guitarras eléctricas o los mecanismos sonoros de los teléfonos, ya no para servir de reproductores o mediadores de sonido, sino como instrumentos musicales en sí mismos. En Sobre el sonido y el siglo XX, la etnomusicóloga Ana María Ochoa Gautier establece que durante el siglo XX y el contexto de desmaterialización artística que hemos mencionado al principio, el sonido dispersó las ondas musicales como nunca antes. En consecuencia, los ruidos de la ciudad se multiplicaron, voces lejanas se metieron en nuestras casas por medio de la radio y la televisión, y el micrófono amplificó los susurros de la intimidad para volverlos asunto de audiencias masivas. Al mismo tiempo, la música alcanzó una transportabilidad que 100 años atrás era impensable, separando masivamente los sonidos de sus lugares de origen, el tiempo en que lo visual cobró un colorido por artificio del contrapunto sonoro que dio pie a lo audiovisual, del mismo modo que la música popular surgió como uno de los grandes campos de la creatividad artística. Creo en este contexto que resulta meritorio indagar sobre cuáles serían las relaciones entre inespecificidad en las artes y arqueología del saber sonoro. Si, como plantea Ochoa, la transformación de la ecología sonora que nos rodea es una señal clara del surgimiento de la ciudad postindustrial, donde la proliferación del ruido y del sonido en el ambiente urbano refleja un nuevo modo de estar en el mundo, habría que preguntarse qué parámetros de demarcación sonora intervienen en el arte y puntualmente en la poesía contemporánea. Sí. Excelente, Flavia, muchas gracias. Perfecto, el tiempo 19 minutos. Bien, abrimos el diálogo. Yo me imagino que entre los mismos ponentes también habrá preguntas, comentarios, conexiones, vínculos sobre esos resquicios que nos comentaba Flavia.
a lo mejor haya algún comentario o pregunta en el Facebook. Yo voy a estar pendiente del Facebook, Andrea, pero todavía no tenemos Todavía no hay comentarios del público. esa ráfaga teórica que nos entregó Flavia al final. Me hacía pensar como en varias conexiones allí. No sé si Juan Pablo te hizo luz algunos de sus alcances teóricos con aquello de la medialidad. Sí, sí, creo que estaba ¿Cierto? tratando de reponerme de pensar Sí. en todo lo que implicaba, digo. Sí, estaba pensando en, claro, probablemente el asunto de la inter o transmedialidad es una cuestión probablemente transversal a la historia de las artes. Lo que pasa es que probablemente son como momentos de consolidación o de cristalización o fuerza, digamos, de la institución que hace que sea más ordenado, digamos, clasificar las cosas, y hay momentos en que probablemente por crisis social, económica, política, esas mismas instituciones disciplinarias, digamos, se descomponen, y esa misma descomposición probablemente establece que aparece esta otra polaridad. Pensaba en eso, como probablemente las vanguardias históricas son ese momento de requiebre de toda esta seguridad, y al mismo tiempo, claro, un momento de transformación bien importante, como el previo a la Primera Guerra y el fin, que una Primera Guerra que en el fondo es contra los imperios, pero entre medio de la Segunda Guerra que ya es la conformación de una nueva hegemonía. En fin, pensaba como en ese tipo de tensiones entre disciplina e institución. Son como la contraforma una de la otra. No sé si tengo una pregunta en realidad, nada, solo comento lo que cosas estoy elaborando. Lo que alcanzaste a... Sí, claro. Sí, da claro. igual, así como... Y el asunto de la máquina óptica que nos señalaba Flavia con respecto a Rancière, que se relaciona también, obviamente, con lo que nos nombraba Agnieszka de María Gainza con nervio óptico. ¿Cómo podrías conectar esa obra que nos comentabas, Agnieszka, y con esa avidez, con la máquina óptica, y con eso que quedó como al final de la patologización, de la epifanía artística? ¿Para quién es? ¿Para mí es la pregunta? ¿Agnieszka o para Ah, para Flavia? mí está. Conectar. Sí, ¿me puedes repetir, conectar la idea del nervio óptico de María Gainza con esa parte? Con la máquina óptica que nos comentaba Flavia con respecto a Rancière, y aquello también de la hibridez. Sí. Uy, tengo que pensarlo un poco. Es que sí que dentro del Congreso hemos hablado mucho de Jacques Rancière, ¿no? Y las otras ponencias, yo hasta ahora, como me he enfocado tanto en la perspectiva de Merleau-Ponty, tengo que pensar un poco más, que no te puedo dar la pregunta, la respuesta directamente, tengo que pensar un poco más en eso, porque me quedé también con la ponencia de Flavia, pensando mucho de que decía Flavia sobre lo inespecífico y la idea bueno, sí, también en esta perspectiva de la inespecificidad. 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 Ya. Es que ya son las 9 en Alemania, a las 9 de la tarde, y con todas estas palabras ya me estoy mareando, lo siento mucho. Y bueno, lo inespecífico, lo voy a llamar así, que eso me pareció un vínculo, y que lo veo un poco distinto, porque lo que veo en la obra de María Gainza, justamente veo que tiene... Por eso iba a explicar un poco más sobre lo que ella hace con Diderot, que parece una manera de... una forma narrativa muy tradicional, muy a lo Diderot, a los salons, a la ékphrasis, a la imaginación, que no es tan
tan moderna, igual en su narración, como por ejemplo Verónica Gerba-Bicecci, que no he podido desayunar, pero más bien me parece de otro mundo, ¿no? Su manera de acercarse a la pintura es para mí más bien de esta melancolía que ella destaca también en las ruinas, en la perspectiva sobre el arte del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que para mí no llego a encuadrarla con esta perspectiva de Rancière. A ver, aquí veo otra. Pero tengo que pensarlo un poco más, lo Sí, siento. perfecto, perfecto. Agnieszka, para continuar contigo, hay una pregunta que te hace Alejandra Wood, que nos acompaña también, y que dice así: si es posible profundizar en esa relación entre patología del ver y cómo afecta la mirada en torno al otro. Igual puedo seguir con esta idea de una perspectiva melancólica. Tenemos varias capas sigo con el nervio óptico, ¿no? Porque he hablado de eso. Tenemos varias capas. Tenemos este discurso, este diálogo con las obras de arte, que siempre es un diálogo a través de una reflexión sobre el pasado, sobre las relaciones, sobre los vínculos que tiene la narradora con varias otras personas, con sus familiares, con sus amigos, amigas, con su marido. Y la patología juega un rol, bueno, varios roles. Uno es que trata de la enfermedad de su marido y va en este capítulo sobre el cuadro de Rothko, que no he podido explicar, que cuando ella va al oculista, empieza con su enfermedad de ver, su miedo de tener una enfermedad del ojo no curable, y ve este cuadro de Rothko, ve el rojo y el negro de Rothko, y luego en la narración de este capítulo pasamos de esta enfermedad del ojo que ella intenta curar con ver al cuadro de Rothko, pasamos de eso al hospital en el que se encuentra su marido, y de repente surge otra combinación de rojo y negro en el personaje de una prostituta que se pasea en el hospital, en las diferentes habitaciones del hospital, hablando con los enfermos. Entonces, nada que en este capítulo tenemos bueno, varios otros en los que se refleja el miedo de no poder ver bien, y luego el miedo de tener una enfermedad del ojo, pero también la proyección hacia el marido, y siempre vinculado con unos leitmotivs, ¿no? Este leitmotiv que tenemos aquí es el rojo y el negro del cuadro de Rothko que ella toma, y luego que le permite ¿cómo se dice?, a comprobar su manera de ver, pero luego de manera imaginaria ya se pasea al hospital donde se encuentra su marido, y esta figura misteriosa, este espectro, ¿no? Esta espectralidad de la prostituta que se pasea por el hospital y visita y no se sabe si se trata de un fantasma, si se trata de un personaje. Esta manera de dejarlo un poco abierto. No sé si me explico bien, pero eso sería un ejemplo concreto de un capítulo. Veo en tu cara, Andrea, que no lo he explicado, que lo he explicado bien. A ver. Alejandra, le quedó claro. ¿Quieres comentar algo, Alejandra? No, sí, me explicaste bien. Yo leí la novela y creo que también que hay ahí una relación importante entre la patología de la mirada, digamos, o sea, del ver, y la forma también de entender al otro, ¿no? O de construir un imaginario sobre el otro. Sí, eso me pareció muy interesante en Mudanza de Verónica Gerba-Bicecci, porque justamente ella empieza con un diagnóstico que ella tiene de ambliopía, y entonces ella tiene el síndrome del ojo flojo, y ahora
lo que iba a explicar es como este ojo flojo es un ojo vagabundo que le permite a moverse por espacios que ella llama, a ver dónde lo tengo, que ya me estoy perdiendo las páginas, bueno, que ella llama, aquí la tengo, perdona, que ella llama espacio de indeterminación. Y lo que me parece interesante en ambas autoras es que toman esta idea de un diagnóstico, que necesitan un diagnóstico del oculista para explicar su visión de las obras del arte, su perspectiva hacia las obras del otro, ¿no? que son ensayos sobre obras de otros artistas. Pero ambas obras empiezan con esta enfermedad del ojo que buscan también en las visiones, las perspectivas de los otros artistas. Y entonces eso es de espectros que veo aquí. Mariane. Está mi colega Francisco primero, vi que se prendió su... Francisco, después yo. No, dale Mariana nomás. Ok. Bueno, les agradezco a los tres por las presentaciones y tengo una pregunta, más que pregunta es pedirle que amplíe un poquito su trabajo, que me parece muy fascinante, a Flavia. Cuando hablabas de la inespecificidad, la palabra que también nos cuesta a nosotros, Agnieszka, nosotros a ti, quería preguntarte si más concretamente ejemplos de donde tú ves esta inespecificidad, porque incluso tú después lo matizaste cuando hablaste de obra y mencionaste a Bach. Pensé, quizás esto se conecta con cuando Bach hace la distinción entre obra y texto, pero tú después cancelaste el texto, que el texto ya es una categoría que no sirve. Y también preguntarte, uno, ejemplos, y dos, ¿cuál es la vinculación que ves tú, por ejemplo, con el pensamiento de Mitchell cuando él dice que todos los medios son mixtos? Si eso se conecta o no con esta noción de lo inespecífico. Bien, un poco en realidad la ponencia la había escrito de otra manera, era empezar con los ejemplos, pero eran 15 páginas y no iba a ser posible leerla acá. Tiene que ver un poco con mi proyecto de investigación que intenta recuperar como modulaciones musicales y sonoras en poetas contemporáneos en los últimos 20 años, en Argentina puntualmente, pero cada vez esta cuestión que planteaba un poco también de que la cuestión continental o nacional de las literaturas está siendo cada vez más raro, en un sentido de, bueno, para presentarnos a becas y proyectos sirve como esas denominaciones, pero después al momento de analizar los objetos es como que se expanden un montón. Pero concretamente acá lo que está pasando en Argentina, y también lo he visto en otros festivales en otros lados, que en los festivales de poesía, hace por lo menos 20 años, con esto de que, bueno, cada vez todos manejan más herramientas tecnológicas y hay cada vez más diálogos entre las artes, ya prácticamente la lectura tradicional en la que había una mesa, una jarra de agua y alguien se sentaba a leer un poema está como completamente como en retirada, y cada vez los poetas están como haciendo cosas en relación al sonido o investigando ciertos dispositivos y como ayornándose a otras artes o haciendo cosas en grupos. Entonces, un poco es atrapar ese fenómeno que esté expansivo, que cada vez que está más como presente, y un poco preguntarse por el lugar de la poesía también en ese sentido, como sobre todo el diálogo con la música popular, cada vez también como, no sé, Mariano Bla toca con un DJ, que es un poeta argentino, entonces un poco mi investigación va por ese lado, y en parte también a través de esto que estoy analizando me metí también con el arte sonoro, y entonces estoy como con esos ámbitos, digamos, en donde es muy difícil a veces entender si un poeta está leyendo o está cantando, como ya directamente hay cierta indeterminación en las lecturas que a veces
en la escucha no se permite como entender qué está pasando ahí. Y un poco me interesa ese fenómeno en sí. En relación a los ejemplos, bueno, María Salgado en España, Mariano Blatt y Paula Peiseré, Federico Leguizamón son como algunos de los poetas. Entiendo que también en Chile hay un festival, por ejemplo, de poesía y música, entonces también estuve como mirando un poco eso y también veo que está como, que ya es un festival que tiene varios años, por otro lado. Entonces, bueno, mi idea es ir un poco para ese lado. No sé si responde un poco tu primer pregunta. Totalmente. Recuerdo haber visto algo de un poeta chileno mapuche, más bien, David Aniñez, que él está trabajando con esto de fusionar, hacer como una puesta en escena, con visuales. Hay mucho trabajo también acá con lo visual, más el fenómeno de la fusión del sonido. Sí, muchísimas gracias. Y lo otro que me gustaría, aprovechando que está Leonelo, es si podían generar alguna reacción con el trabajo de Juan Pablo, ya que los dos son apasionados de la nueva novela. Sería buenísimo que se pudiera generar un diálogo. Juan Pablo Leonelo también trabaja la nueva novela, así que sería bueno aprovechar que están dos especialistas para que dialoguen. Tú, Leonelo, si puedes reaccionar en relación a la presentación de Juan Pablo. Y no sé si Juan Pablo le tocó, ya contó que está en sus labores paternas, pero si no le ver el trabajo de Leonelo, que Leonelo quizás te pudiera comentar y pudiera generarse un diálogo ahí. Bueno, hablo ahora, pensé que Francisco quería... No, dale, no. Bueno. Bueno, muchas gracias por las presentaciones primero y pensaba, de hecho lo que estaba pensando es justamente aplicando la idea de la inespecificidad, pero en la obra de Martínez. Particularmente pensaba como en todo, en lo complejo que ha sido la recepción, por ejemplo, de poesía chilena, esa caja que tú mostraste, Juan Pablo, y que bueno, también me he mostrado otras veces, y con todas las interrelaciones con las citas a Duchamp, porque en realidad como se puede leer como, no sé cómo tú lo ves, pero se puede leer como, claro, como una especie de poesía expandida, si quieres ponerle un título, o como un tipo de libro ensamblado, o como un tipo de objeto ensamblado. Y pues desde ese lado como que nos vamos por el lado de ampliar lo que sería la especificidad de la poesía, pero si lo tomamos por el otro lado y no simplemente nos vamos derechamente a artes visuales, sería más bien arte de ensamblaje, sería un objeto ensamblado que no necesariamente, no sé cómo explicarlo, no necesariamente tiene mucho de rupturista, por así decirlo. Entonces pensaba como, la pregunta es como, en realidad es más especulativa, pues, ¿cómo poder capturar esas obras? ¿Cómo poder capturar una obra que no se presenta disciplinariamente? Que no se presenta como literatura, que no se presenta como sonido, que no se presenta como música, que no se presenta como artes visuales. ¿Qué hacemos en esos casos? Y pensaba que poesía chilena es un ejemplo, y sigue produciendo ruido, y no es considerada dentro de las antologías de artes visuales, por ejemplo. A pesar que Carlos Lepe, básicamente, la actúa, la transforma en performance, pero en las obras de Carlos Lepe que se exponen, apenas se menciona el antecedente de Martínez, es exactamente lo mismo. No sé cómo tú lo ves. Y diría incluso que es bastante mejor, en realidad, lo que hace Juan Luis Martínez respecto al EP. Sí, totalmente, y tiene mucha consonancia con esta paradoja que también que me tuvo pensando mucho rato y sigo pensando en esto que plantea Flavia. Porque entre otras cosas, en realidad, mi investigación tiene que ver con la forma de inscripción de obras, digamos. Originalmente pensadas como poesía, pero que tienen valor o atribuciones o atributos visuales. Y por lo tanto, eh, me empecé pensando en la paradoja de por qué diablo un urinario se termina inscribiendo en el campo del arte y por lo tanto luego ya cualquier cosa nos sorprende en el campo del arte. Y al mismo tiempo eso no es cierto, y a veces pasa que en ciertas ferias se pone un plátano pegado con cinta como catalán, digamos, y se vende carísimo, pero si uno hiciera lo mismo probablemente no pasaría nada. Y por lo tanto ahí la explicación siempre es cultural. Hay una especie de ecosistema afín institucional que le da valor a ese fenómeno, y por lo tanto en realidad lo inespecífico de ciertas producciones plantea la paradoja de la dificultad de
de que esas obras terminen inscritas en un lugar que sea afín en su distribución, recepción, crítica, y finalmente la densificación del discurso en torno a esas producciones. Y en el caso de Juan Luis Martínez, a mí me parece que eso paradojalmente pasa y no pasa. Me parece que hay muchísimas, y seguramente tú también sabes que hay muchísimas cosas escritas sobre la nueva novela, porque es una obra densísima, tiene muchas entradas y salidas posibles. Eh, y lo que vuelve incluso difícil luego ver todo lo demás de Juan Luis Martínez, porque uno se concentra en los juegos laberínticos de la nueva novela y lo otro parece ser menos, eh, tiene menos recovecos, menos entrada y menos salida. Pero, pero sí, la dificultad de que algo esté desdibujado en términos de cómo inscribirlo, de cómo marcarlo, de que no haya una institución y una disciplina, por una parte parece bueno, y concuerdo, digamos, entendiendo la disciplina como algo más relacionado con el punto de vista de Foucault y vigilar y castigar y toda esa derivada. Pero por otra parte, en realidad, en su término operativo, una disciplina lo que hace es ordenar y configurar una cierta red de distribución, de interacción y de relaciones que potencia la visibilidad de las cosas. Eh, por supuesto, eso está atravesado por el poder y ahí habría que también observar cuál es la calidad de estas instituciones, pero a fin de cuentas parece ser una forma y un mecanismo de que las cosas sobrevivan a la entropía de la existencia, digamos. Cuando veía en Martínez que nosotros en un taller, Marcelo Díaz, un poeta de acá, trajo la nueva novela al taller, y todos quedamos como alucinados, y ahora que vos leíste sobre eso, lo volví a recordar y volví a abrir, la tengo en PDF. Pensaba, el otro día fui a una muestra de poesía digital, que era virtual, y pensaba como que son los mismos procedimientos, los que vi en la muestra, los mismos que Martínez, obviamente Martínez es genial, ¿no? Pero digo, pero intensificados, como que en algún punto no sé si hubo algo nuevo o si realmente lo que sucedió es que esos procedimientos, con esto que estamos viviendo de la revolución tecnológica actual, se están intensificando con tanta rapidez, que bueno, ahora eso lo puedes programar, ¿no? Y lo puedes armar y puedes armar un poema que se esté haciendo todo el tiempo, se esté armando ahí en vivo. Pero digo, en algún punto eso ya estaba hecho, o sea, ahí está hecho. Y me quedé pensando como en esa relación con la poesía digital ahí. Y sí, particularmente pensaba con la nueva novela, porque, bueno, se ha estudiado harto que se puede leer como hiperlinks, y bajo ese mismo punto de vista, la nueva novela está pidiendo ser transformada en una página web, por ejemplo, en un proyecto que cada uno pudiera subir, pudiera ser un proyecto colectivo, que cada uno diera las referencias. Entonces, esa sería la liberación de la nueva novela, de hecho, y la posibilidad de que siga evolucionando, ¿no? Que los textos sigan evolucionando y no estar fijados en... O sea, es importante la materialidad, pero la materialidad no significa el último momento, un estado de la materia. Y después puede cambiar. No, Sí, quería preguntarte, Leo y Juan Pablo, yo sé, y le cuentan a Flavia, eso que acabas de decir, que me parece fascinante, entra en tensión absoluta con la polémica que hubo hace poco en relación a Juan Luis Martínez, al libro que no se pudo publicar. ¿Qué pueden comentar ahí? Porque ahí quizás ahí hay un tema de dos visiones distintas. Ustedes están planteando un cambio en la visión de lo que son las disciplinas. Recuerdo que en otra ponencia se habló de las indisciplinas, el IN, ¿no? Lo inespecífico, los medios mixtos. Entonces, ¿cómo dialoga ese fenómeno? Es un fenómeno, si le pueden contar a Flavio, ustedes que son expertos de lo que pasó muy recientemente con la Fundación Juan Luis Martínez. Es una bien larga historia, en verdad. Bueno, Jorge Polanco, que es un investigador, que hizo su tesis doctoral hace un tiempo y sacó un libro con Pablo Yerzún, un muy buen texto sobre la obra de Juan Luis Martínez, lo publicó en un editorial de Valparaíso, se llama Valparaíso, y la Fundación Juan Luis Martínez, que está liderada por las hijas de Juan Luis Martínez y la madre, y anteriormente estaba Zenaida, pero luego se renunció al cargo, parece.
demandó por uso de imágenes. Demandó por, si no me equivoco, sí, por haber utilizado imágenes sin autorización. Y su argumento es que, bueno, las imágenes fueron menos imágenes se utilizaron más imágenes en el texto de las autorizadas, y además hay un debate con respecto a que Juan Pablo, tú puedes comentar eso, con respecto a la alteración yo vi que publicaron algo respecto de las imágenes, y ese es el argumento un poco de la familia, que la obra fue, que por así decirlo, los derechos de autor fueron adulterados, básicamente. Y por el otro lado, bueno, el debate y la complicación de este debate es que la obra entera de Martínez se basa en la apropiación, y que la obra entera de Martínez, si queremos verlo desde un punto de vista estrictamente legal, violó sistemáticamente derechos de autor. Entonces, si bien legal, esta un poco la posición, como que ahí está, hay un dilema muy complejo, y bueno, lo mismo que acabamos de ver, o sea, hay otras por ejemplo, se apropió de Duchamp, se apropió de Jean Tardieu, pero es una propuesta estética. Entonces aquí el tema es si lo que está haciendo la editorial, porque ni siquiera fue Polanco, es que tiene muchos niveles la discusión. Lo que hizo la editorial en realidad estuvo violando derechos de autor o no, y la otra discusión es sobre derechos de autor en sí mismo, como la figura del autor, y hasta qué punto tenemos que seguir defendiendo esa manera de entender la distribución del arte, y un régimen que en el fondo es liberal, burgués, etc. Y lo que yo planteaba con la nueva novela es como más bien una iniciativa que por supuesto tendría que pasar por la aprobación de la fundación, porque ellos son los dueños, eso es lo que dice, ¿no?, la ley, y tienen los derechos, por supuesto, de abrirla a nivel de transformar la materialidad. Es una idea que me ha dado vuelta, ni siquiera lo he hablado con ella, no sé, estoy comentando acá, no debería ni decirlo porque esto queda grabado, que podría ser transformada, o sea, se podría hacer un proyecto con respecto a esto, de transformarla, llevarla a una página web en donde se pudiesen hacer las entradas, porque tiene tantos intertextos, tiene tantas conexiones, y que si uno no la estudia no las va a ver necesariamente, o termina viendo las evidentes que son interrelaciones de la novela, que son además cientos. Pero podría ser, hay libros así, por ejemplo, este libro que me ha ayudado mucho se llama On the Art and Politics of Book Radical Publishing, The Anti-Book. De hecho, tiene una versión online, y la versión online se puede leer entero en PDF, pero además cada persona puede ir poniendo lo que va encontrando, sus propias anotaciones. Entonces, hacer algo así, pensaba, y eso podría difundir más la obra, se podría además, bueno, traducir, no se ha publicado traducción, se tradujo recién en francés, etc. Y podría circular, podría tener mayor capacidad de afectar, ¿no?, de transformarse en poesía digital también. Pensaba, no sé cómo lo ves tú, Juan Pablo, ustedes publicaron algo hace poco. Sí, claro. O sea, yo creo que claramente el asunto tiene una dimensión legal, y que efectivamente la fundación tiene todo el derecho, digamos, a plantear los requerimientos legales que considere pertinentes, digamos. Eso es... porque, entre otras cosas, y el argumento que señalaba, me parece que Alita, era que se había intervenido la obra de su padre y se había utilizado de una manera en que se difundía una parte de esta obra objetual. Y además se modificaba. Aparentemente sin el consentimiento. Todo esto en realidad es una conversación sobre algo que habría que leer el expediente judicial, y además ser abogado y entender el justo mérito de lo que señalan la parte y la contraparte. Por eso es muy difícil entrar en ese punto, salvo que uno sea un abogado, además fanático de Martínez y además fanático de causas literarias. Pero sí, lo súper interesante, y como tú decís, es ese aspecto de la autoría, de la utilización de citas no atribuidas en toda la nueva novela, y que luego además redunda en esta cosa misteriosa de la publicación de poemas del otro, y luego el poeta anónimo de años después, en donde está la pista para descubrir ese mecanismo de robo. Pero por otra parte un robo inocente, porque en realidad no es él, sino que tenía sus escritos encima del escritorio y quedaron ahí. Toda esa especie de cosas exculpatorias para generar una
un mecanismo súper interesante de construcción de obra una vez muerto, lo que es aún más interesante. Pero claro, yo creo que, y además siendo que el asunto de la autoría en Juan Luis Martínez es claramente uno de los temas centrales, en la idea de borradura de la autoría, de su propia autoría, de su propio nombre, y también de la multiplicación de sus nombres y una vez multiplicados, borrados sistemáticamente. Claro, Y el que se atribuye... se presenta como una situación muy paradojal, perdón, como en este sentido, ¿no? Que acá pasó con el Aleph engordado con Claro. María Kodama y Kachajyan, como bueno, en algún punto es como ir en contra de los procedimientos de esas personas que hicieron eso ahí, ¿no? Que pusieron eso ahí. Ahí de vuelta, ahí el debate por la inespecificidad o por ir en contra de ciertas cuestiones que tienen que ver con la institución literaria se caen, porque en el momento donde eso atraviesa una vía judicial y, por ejemplo, se le da la razón a María Kodama, digamos, ahora pasa otra cosa, ¿no? Acá, pero digo, en esa instancia judicial, por ejemplo, es como, bueno, todas las instituciones están funcionando a la perfección y están diciendo que esto es de tal autor y que, ¿no? Como ahí no pasa nada. Entonces también es como Pero es paradojal. interesante pensar en el momento en que una propuesta, cuando una propuesta poética de la muerte del autor se puede ejecutar, llevarla a un punto de vista más materialista, ¿no? Que efectivamente suceda, y eso en algún momento también tiene que tener una consecuencia y una propuesta legal, concreta. O sea, lo que quiero decir, debería haber una forma de circulación de discursos que no estuviera supeditada a derechos de autor, por ejemplo. O sea, obviamente ya existe, hay copyleft y hay una serie de disposiciones que permiten eso, pero debería, o sea, la muerte del autor y toda esta teoría francesa de los años surrealista, etcétera, debe de decantar también una práctica social, una manera de entender y de producir arte y de producir discurso que enacte eso y que lo lleve a más allá de un tópico literario, de una propuesta metafísica, etcétera. Ahora, también hay un asunto a considerar que por otra parte, en realidad la apropiación en el campo del arte no es problema, digamos, es una operación de los 70, o sea, uno puede pensar en La Fuente como un primer tema de atribución, de apropiación, pero luego en los 70 hay una larga tradición, digamos, de apropiación en que simplemente se presenta la misma fotografía, la misma obra que otro, pero con el nombre propio. Y probablemente tiene que ver con la distinción de los medios. Y aquí, de nuevo, probablemente se vincula con el asunto de la discusión disciplinar. Claro, efectivamente, si yo tomo una obra de Borges y lo firmo con mi nombre, eso es un plagio, porque no estoy declarando la fuente original de la cosa. Pero si yo hago la Mona Lisa ¿al óleo? Sí, al óleo, supongo que al óleo, sí. Sobre tabla de álamo y con las dimensiones correctas, y lo firmo con mi nombre, probablemente no pase nada porque nadie va a creer que yo estoy inventando la Mona Lisa. Ahora, si yo lo firmo como Leonardo, ahí está el delito, digamos, si se lo atribuyo a él algo que no es de él. Y entonces, digamos, las lógicas en ambas disciplinas son inversas. Si yo escribiera un libro y se lo atribuyera a Juan Luis Martínez, probablemente, no sé si pasaría algo muy terrible. Eh, pero claro, si yo tomo algo de Juan Luis Martínez y aquí está el asunto, ¿no? Creo que parte de la querella de esto está en que la familia sostiene que si Polanco hubiera dicho estoy haciendo una obra de arte que cita a Juan Luis Martínez o que toma la obra y la recontextualiza o la reformula, probablemente no sería grave, pero como está en un tema más bien ligado al asunto de lo literario, parece que ahí surge el problema. De nuevo, mi problema es que no soy abogado y por lo tanto desconozco los detalles de cómo funciona esto, eh, pero en todo caso, sí creo que prende un debate respecto de lo específico de las disciplinas y las lógicas de producción de las disciplinas y las lógicas de circulación en las disciplinas. En un momento de crisis, como parece que toda la historia de la humanidad de crisis de las disciplinas en realidad, que están todo el tiempo reformulándose y mutando en nuevas formas. Mm. Bien, Y también quizás podría abrir un debate, perdón. está bien. Sería interesante si esta polémica también pudiese abrir un debate con respecto a las atribuciones y a los límites de derecho de autor, porque son las dos cosas las que se deberían discutir. Ujú. Bien.
Hay una última pregunta que tiene Francisco para Agnieszka. Está silenciado, Francisco, no te escuchamos. Quiero vincular la discusión, digamos, que han tenido Juan Pablo con Leo y Flavia, que tiene que ver, digamos, con la innovación en el arte frente a el conservadurismo de las instituciones. Y en el caso de Agnieszka, me da la impresión, o la pregunta tiene que ver con el tipo de subjetividad de la personaje, de la protagonista de la novela, porque ella es una mujer que habita en el ámbito del museo, y el museo parece ser una institución deteriorada frente al tipo de innovaciones artísticas que se están produciendo en las redes, en internet, fuera de ese tipo de institución tan decimonónica. Me pregunto si justamente la enfermedad de esa mujer pasa por habitar un mundo que está deteriorándose. Sí, sí. Bueno, eso es todo una parte que no he podido desarrollar, pero sí, hay también críticas que dicen eso del nervio óptico, que hay esta línea no pasado bajo silencio, porque siempre hay alusiones, pero no le da, María Gainza no le da bastante espacio en el nervio óptico, pero igual una de las enfermedades que ella tiene, una de esta melancolía, es que ella viene de este mundo burgués, pero también ella cae de este mundo y entonces cae en una cierta precariedad, como lo hemos visto en el primero, en el Ciervo de Dreux, ¿no? Que aquí ella dice que funcionaba sus tours privados que mantenían a flote. Y hay otro capítulo que también ella dice que está entre la pobreza pero con todas las actitudes de una chica, de una mujer o una chica rica, porque tiene toda el habitus dans le sens de Pierre Bourdieu, ¿no? En el sentido de Bourdieu, de una chica rica, y cuando cae en la pobreza, pues sigue con sus maneras de rica. Pero el mundo, las ruinas de las que ella habla, son las ruinas también de la familia de la narradora, que está construido a través de los distintos capítulos, sus relaciones muy burgueses con el arte, y siempre hay unos protagonistas, unos tíos, unas primas que no cuadran, y ella también no entra en este cuadro desde el mundo burgués, y hay mucha reflexión sobre este tema, y también bueno, eso es, y también el mundo del arte. Sí, hubiera también podido hablar de este tema, de que ella siempre dice que esto es una visión académica, eso no entra en lo académico, entonces ella lo hace a través de la enfermedad del ojo de un lado, pero lo que tú dijiste con las redes, eso no es tan... Sí, que hay una cita que yo tengo que dice que ella está buscando sobre internet, en internet sobre su enfermedad, y entró en los foros, pero es un poco el mundo que cuando yo leo a María Gainza tengo la impresión que ella es más, en este sentido, más del siglo XX, no sé si me explico bien. Y sus problemáticas de la burguesía igual caída también son muy de las ruinas del siglo XIX, siglo XX, que no es lo mismo con Verónica Greva-Vicetti, por supuesto, ¿no? Pero sí, eso dice algo, te contesto con eso. Sí, súper. O sea, me parece interesante las tensiones que se producen en esta mesa, porque por una parte Flavia se refería a las preguntas emergentes que están surgiendo desde el ámbito del arte, en general de la producción cultural, para no pensar en especificidades genéricas, ¿no? Pero desde el ámbito de la producción cultural se están levantando preguntas emergentes. Juan Pablo y Leo se dedican a cuestiones que tienen que ver con la neovanguardia, que ya es, digamos, una fuerza dominante en el ámbito también de la cultura, y en el caso de la novela de Gainza, es un sujeto, digamos, que está en la ruina porque está habitando otro mundo, un mundo que todavía existe, pero en los términos propuestos por Raymond Williams sería residual, frente, digamos, a lo dominante y lo emergente. Entonces, bueno, eso quería decir, digamos, para no sobrepasarnos en la hora. Excelente, Francisco. Muchas gracias a los ponentes, Flavia, Juan Pablo y Agnieszka. A Leo también por su participación, por el diálogo que generó, y a los organizadores del simposio, a Mariana y a Francisco.
Los dejamos para vernos en 15 minutitos más en la siguiente mesa que comienza a las 16 en punto. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Muchas gracias.